es un paraguas. El elemento fundamental para algunos autores es el tráfico humano. Eso se desprende de la declaración que se hizo en Palermo en el año 2000, donde se hicieron unas definiciones jurídicas sobre la trata de personas y el tráfico de migrantes. ¿Qué es lo que pasa? Justamente muchos de los documentos en inglés hablan de human traffic, ¿sí? O tráfico humano como el gran paraguas. Y justamente los delitos que pueden estar conexos pero que no son lo mismo, son totalmente diferentes, pueden ser la trata de personas, en inglés es trafficking, por eso algunas personas hablan de tráfico de personas, pero esta es una definición de antes del año 2000. Después, a través del protocolo de Palermo, el mundo europeo, para poder diferenciar muy claramente los delitos, habla de trata de personas. Y el tráfico de migrantes sería el smuggle, o sea, contrabando de seres humanos que pasan de contrabando, o sea, como tú entras una lavadora a este país sin impuestos, estás pasándola de contrabando. Si tú entras una persona a este país sin documento, la estás pasando de contrabando. Eso es el tráfico de migrantes, que es totalmente diferente a la trata de personas. La trata de personas es un delito y es una violación de los derechos humanos de todas las personas que llegan a ser víctimas de este execrable crimen. ¿Por qué? Porque justamente se convierte a los seres humanos en objetos, se les convierte en cosas que pueden ser mercadeadas, compradas, vendidas, que generan un dinero para una cadena de mercado que se hace a través de redes o también grupos pequeños o redes transnacionales. Y justamente a esta persona se le engaña o se le seduce o se le obliga, se le coacciona y a través de esta coacción, engaño, la persona, sea hombre, mujer, niño, niña, adolescente, joven, es desarraigada de su sitio de origen, llevada a otro sitio y en ese otro sitio, sea dentro o fuera del país, es explotada de diferentes maneras. Puede ser explotada a través de lo que se llamaría la explotación laboral, ser utilizado en mendicidad o en un conflicto armado o en explotación sexual o ser utilizado en un matrimonio servil. Estas son una de los principales fines. En la trata de personas, un tratante toma a la persona, la engaña o la rapta, ¿sí? Puede ser a la salida de un colegio, rapta a un niño y se lo lleva a otro sitio, dentro o fuera del país, de Guayaquil a Quevedo, o de Quevedo a Quito, o de Quito a Esmeraldas, pero también de Quito a Hong Kong, de Guayaquil a República Dominicana, por ejemplo. Y luego, en ese lugar de destino, la persona es utilizada y explotada. Puede ser explotada sexualmente, por ejemplo, utilizada para trabajo sexual, o en caso de niños, niñas y adolescentes, utilizados en prostitución, utilizados en pornografía infantil, pero también pueden ser explotados laboralmente. O sea, fundamentalmente las personas pierden su libertad, son sometidas, no pueden salir del espacio del tratante. O sea, el tratante ejerce un dominio sobre esa persona y esa persona queda incomunicada de su familia, o si se comunica con su familia siempre está vigilada por el tratante para que diga lo que el tratante quiere que diga. Por ejemplo, le dice, diga que usted está bien, que está trabajando cuidando a un anciano, aunque realmente lo que esté haciendo es trabajando de sol a sol, limpiando naranjas y con una paga mínima y con una alimentación mínima, o sea, siendo explotada laboralmente. Eso es bien importante porque esa es la trata de personas y pueden ser utilizados como muchos niños en la mendicidad o, por ejemplo, como ha sucedido con algunos niños de los países de la región andina, especialmente Colombia y Ecuador, pueden ser utilizados en conflicto armado
En muchos niños de África también sucede lo mismo, se los llevan de sus casas y los venden para ser utilizados como soldados o como cocineros en un conflicto armado, o es más, para ser utilizados y violentados y abusados sexualmente dentro de un conflicto armado, pero fueron sacados de sus hogares y vendidos, o también pueden ser cambiados por especies. O sea, yo le doy esta persona, que es una cosa para el tratante, y usted me puede dar un caballo en vez de dinero, o me puede dar una propiedad o algo que yo necesito. O sea, es una transacción comercial del ser humano como un objeto, como algo material que se compra y que se vende. También es un delito. En este caso se afectan también los derechos humanos de las personas migrantes que, aunque consienten viajar, ser llevados por otra persona a otro país, en este trayecto del país de origen hacia el país donde piensan ingresar de manera irregular, muchas veces son, por ejemplo, las mujeres vulneradas, violentadas, sufren de violencia física, de violencia psicológica, los niños y las niñas de igual manera. También en ocasiones son asaltados, les quitan el dinero a los coyotes o traficantes, y por ello sus derechos humanos también están siendo afectados. Sin embargo, es importante comprender que el tráfico de migrantes siempre exige que se pase fronteras, porque es el ingreso de manera irregular de un país a otro país. O sea, salimos de Ecuador, por ejemplo, y vamos hacia Estados Unidos, y vamos a ingresar a Estados Unidos de manera irregular. Por lo tanto, la persona ha pedido ser llevada hacia ese país, ha pagado para que se le lleve a ese país. En la trata de personas, la persona no ha solicitado ir a un país. La persona ha caído víctima de un tratante que le engaña, que le ofrece un trabajo o le ofrece unas mejores condiciones de vida, le ofrece una oportunidad afectiva, o sea, diferentes elementos que suelen ser atractivos y que generan una ilusión, una posibilidad, digamos, imaginaria para la víctima, y por eso las personas fácilmente pueden caer en este delito, o sea, ser víctimas de este delito si no son informadas de los engaños, las ofertas engañosas que pueden ser utilizadas para captarles y llevarles a otro sitio. El tráfico de migrantes es una persona que sueña con ir a vivir a otro país, con mejorar sus condiciones de vida, pero no saca la visa o intenta sacar la visa y no se la dan. Entonces busca entrar a ese país de manera irregular. Viene un coyote o traficante y le dice: muy bien, usted me da a mí $8,000 o $10,000, depende hacia dónde quiere ir, y yo le llevo a ese otro país. Cuando yo lo dejo en ese otro país, usted me paga el resto del dinero y usted queda libre. Usted verá qué hace en ese otro país. Yo ya cumplí con llevarlo hasta allí. O sea, ahí notan ustedes que es totalmente diferente. Es posible que el traficante de migrantes haga una negociación con un tratante de personas y le diga: yo le voy a traer gente que está buscando entrar, por ejemplo, a Estados Unidos de manera irregular. Como van a llegar sin empleo, sin dinero, el tratante puede ofrecerles, o sea, ahí el traficante le dice: adiós señor, yo ya lo dejé aquí, hasta luego, que esté muy bien. Y el tratante aparece como: bienvenido a este país, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Usted no tiene trabajo? No se preocupe, yo le voy a ofrecer un trabajo, venga para acá. Y por ejemplo, los encierra en una fábrica, que ha pasado mucho con ciudadanos orientales, o sea, específicamente asiáticos, pero también con ciudadanos de la región andina y ciudadanas, y les dicen: bueno, hacer maquila, confeccionar chaquetas, confeccionar ropa de cualquier tipo, trabajando más de 15 horas al día, con sueldos mínimos, durmiendo en el mismo sitio donde se trabaja y no pueden salir de allí.
Entonces, ahí hubo una mezcla de los dos delitos. No sé, ustedes han leído en la prensa, han observado en los noticieros alrededor de todo lo que pasó en la matanza de Tamaulipas el año pasado. Se supo que justamente los traficantes de migrantes, en ocasiones, buscando ganar más dinero, le venden, o sea, le ofrecen, más que venden, le ofrecen al tratante la posibilidad de que se conecte con una persona que va, digamos, vulnerable, porque va sin trabajo, sin conocer a nadie, y como está vulnerable, el tratante le ofrece el famoso trabajo, o sea, lo engaña y lo utiliza. En la matanza de Tamaulipas, por ejemplo, había una mezcla de los dos delitos. El traficante se llevó a las personas hacia ese otro país. En el camino las obligaron, por ejemplo, a delinquir. Entonces tenían que robar, o a trabajar muchas horas, o a utilizar su cuerpo, o a explotarlo sexualmente. Y con eso ellos ganaban más dinero. O sea, mientras que llegaban, por ejemplo, de Guatemala a México, tomaban a las mujeres, las utilizaban en un nightclub, recogían dinero. Entonces ahí hay dos delitos mezclados, ahí es mucho más difícil. Entonces por eso es importante tener los dos delitos bien claros, bien diferenciados, para cuando se mezclen entender de qué se trata esta mezcla y lo que implica jurídicamente. Digamos, en el apoyo psicosocial, lo importante es que esta persona ha pasado por una situación muy compleja, sea un caso o sea el otro. Digamos, en un caso como la trata de personas, se ha convertido en un objeto que pierde su libertad. En un caso como el tráfico de migrantes, se ha convertido en una persona cuyos sueños pueden no hacerse realidad, porque una vez llegan al otro país, los toman presos por estar de manera irregular en ese país, y bueno, los deportan y tienen que volver a su país. Entonces vienen con las ilusiones muertas, entonces hay que apoyarlos para que entiendan pues lo que está sucediendo, para que puedan otra vez integrarse a su sitio de origen, para que intenten no volver a, digamos, tratar de llegar nuevamente una, dos o tres veces al país, porque eso también es importante. En el tráfico de migrantes, los coyotes o traficantes a veces ofrecen lo que se llama el 3x1. ¿Qué significa esto? Significa que si usted lo deportaron en la primera ocasión, el coyote le ofrece por el mismo dinero llevarlo una segunda y una tercera ocasión. Eso le garantiza al traficante o coyote que usted no lo denuncie, porque usted quiere ir esas otras dos veces si acaso le deportan. Y bueno, si no le deportan, usted felizmente estará en otro país, está de manera irregular, podrá intentar una nueva situación de vida. Hay otra diferencia bien profunda. El tráfico de migrantes, si quisiéramos definitivamente eliminarlo, sería muy fácil si todos los países abrieran sus fronteras, porque con fronteras abiertas no hay ningún problema de pasar de un país a otro. Entonces los coyotes no pueden, ¿qué negocio ofrecen? Si cualquiera puede entrar de cualquier manera tranquilamente a los otros países. Pero justamente en la medida que las fronteras se vuelvan más cerradas y más complejas de pasar, los coyotes o traficantes ofrecen más oportunidades para pasar lo impasable, ¿sí? Porque el muro de México a Estados Unidos existe, y sin embargo la gente sigue pasando al otro lado. El mar, el océano entre nuestros países de América y los países de Europa existe, y sin embargo las personas siguen yendo a esos países de manera irregular, o sea, salvando cualquier tipo de obstáculo, porque tienen una ilusión que además obedece a un derecho. Es un derecho que se llama el derecho a migrar. Y en el caso de la trata de personas se acabaría. La cosa es un poco más compleja, porque implica que los seres humanos adquiramos conciencia, se nos desarrolle nuestra conciencia moral, la fortalezcamos, seamos íntegros, seamos dignos y no utilicemos a nuestros congéneres, a nuestros hermanos humanos y humanas como objetos. O sea, mientras que existan seres humanos que quieran vender a otros y crean que esos otros seres humanos no son personas, sino cosas, el delito existirá. Y mientras exista este afán de consumismo,
de tener más, de desechar más, de tener más dinero, y si una persona se puede vender varias veces, la persona tratante toma a la víctima, la vende una vez, la vende dos veces, la vende tres veces, por cada venta recibe dinero, más dinero, más dinero, pues las personas van a seguir vendiendo a las otras personas. Por eso es de más largo plazo. Ahí hay una labor muy importante para hacer desde la comunidad. Ustedes, las personas de esta comunidad, los guías espirituales justamente de la comunidad, en la medida que fortalezcan en la comunidad lo que se llaman los factores de protección, las personas van a caer menos en el riesgo de ser víctimas de trata. Los factores de protección son las familias unidas, son los valores. Familias unidas sin importar si es papá, mamá, hijos, ¿no? Pueden ser una mamá y 3 hijos, 4 hermanos juntos, 2 tías y un primo, no importa, pero familias afectivamente unidas. Eso hace que todos nos estemos informando, comunicando, y si nos hacen ofertas que son sospechosas, podamos contarle a otros y a otras y nos podamos proteger, contarle a nuestro guía espiritual, algo está pasando, si queremos, por ejemplo, eso suele suceder en los chicos y las chicas jóvenes, el querer tener, digamos, cosas de marca, ropa, y por eso pues definitivamente tener un dinero que a veces en la familia no se tiene, por lo cual se pide, puede caerse fácilmente en la trata, porque alguien le dice, mira, con este dinero que yo te pagaría si tú haces tal cosa, pues justamente tú podrías comprar eso que quieres, ayudar a tu familia, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante ese acompañamiento a los jóvenes en sus decisiones de vida, a los adolescentes que están aprendiendo a vivir, y por supuesto la protección a niños, niñas, porque a los niños y a las niñas que están solitos en la calle, solitos en un centro comercial, donde los papitos no están acompañándoles, son víctimas fáciles de un tratante que bien puede verlo solo y llevárselo para otra ciudad o para otro país y venderlo. Hay estadísticas que tiene específicamente la policía. Por ejemplo, la unidad antitrata que hay aquí en el país, digamos la policía de migración, tiene algunas estadísticas, pero nunca las estadísticas son reales, porque estos son delitos, y los delitos de este tipo se mantienen subterráneos. ¿Cuánta gente viajará traficada a través de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, por ejemplo, hacia Estados Unidos, y nunca sabrán ni supimos de dónde salieron ni para dónde van? ¿Cómo hacemos la estadística? No salieron por migración, porque justamente están de manera irregular. Entonces, ¿cómo los contamos? ¿Cómo sabemos que el grupo de 15 personas que salieron de Azogues realmente van para Estados Unidos y son víctimas de tráfico de migrantes, o solamente van para el oriente a trabajar en una petrolera? ¿Cómo hacemos para saber eso? O sea, es supremamente difícil, porque justamente son delitos subterráneos, delitos que hay subregistro, o sea, no se puede saber. La persona que diga exactamente este es el número, están diciendo mentiras, o sea, porque no se puede. Y en cuanto a la trata de personas, hay, digamos, estadísticas de las personas que se rescatan, o sea, de los sobrevivientes. Pero, ¿y de los que no se rescataron, cómo se sabe dónde están? ¿Quién los tiene? ¿En qué país están? ¿Estarán en, no sé, en Corea? ¿Estarán en Europa? ¿En África? Mujeres que salieron de aquí, ¿dónde pueden estar? ¿Cómo sabemos cuántas? O sea, simplemente hay estimativos, y específicamente los estimativos se hacen con base en los rescates de víctimas. Digamos que generalmente en muchos de nuestros países es la sociedad civil la que primero hace propuestas, porque las organizaciones de la sociedad civil estamos en este proceso. Sin embargo, por ejemplo, en Ecuador hay un trabajo bien interesante, hombro a hombro, de la sociedad civil y del Estado. Especialmente en el Estado de nuestro gobierno ecuatoriano están el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, aunque dentro del Plan Nacional contra la Trata hay otros ministerios que también prestan su apoyo, su ayuda, y se comprometen, porque no es un apoyo y una ayuda, realmente es un deber,
¿sí? Esa es la labor, el deber de los funcionarios y funcionarias de estos ministerios, el dar respuesta a las víctimas de la trata e igualmente dar respuesta a las víctimas del tráfico de migrantes. Hay redes nacionales, binacionales, por ejemplo en Ecuador está la red Ayúdate, la red antitrata del Ecuador, que trabajan en el tema. Estamos, por ejemplo, Fundación Esperanza hace parte de esta red. También hay una red binacional colombo-ecuatoriana del departamento de Nariño en Colombia y las provincias del Carchi e Imbabura en Ecuador, que se llama Red Binacional de Lucha contra la Trata de Personas, que viene trabajando tanto gobiernos locales, provinciales, como sociedad civil en el tema de un protocolo de atención para poder hablar todos el mismo lenguaje, para saber si se rescata a una víctima, qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo hacerlo bien, cómo no revictimizar a la persona que es rescatada, por ejemplo. Próximamente también va a empezar a conformar la red binacional Perú-Ecuador en la frontera sur, donde van a participar pues Tumbes, fundamentalmente desde Perú, y desde Ecuador la parte de Huaquilla, Santa Rosa y Machala, igualmente con gobiernos, por ejemplo el cónsul de Perú, el gobierno local de Santa Rosa, de Huaquillas y de Machala, universidades como la Universidad Tecnológica San Antonio de Machala, en coordinación con Fundación Quimera, que está allí en el sur, el MIESINFA, Casa Linda y otras organizaciones, y nosotros. Y a su vez tenemos, por ejemplo, la Red Andina contra la Trata de Personas, donde hay organizaciones, está conformada solo por organizaciones de la sociedad civil, en Bolivia, Infante y SECASEM, en Perú, CHS Alternativo, en Ecuador, Quimera, Nuestros Jóvenes, Guaponi, las Hermanas Adoratrices, la misma Fundación Esperanza, y bueno, en Colombia Fundación Esperanza, Renacer y otras organizaciones que estamos tratando de fortalecernos en la región andina para por lo menos entre nuestros países tener lenguajes comunes. Uno de los objetivos que tenemos es hacer un protocolo andino de atención dentro de un proyecto que la Fundación Esperanza está desarrollando, que es el SAMI o Sistema Andino de Migraciones. Estamos construyendo este protocolo, esperamos tenerlo ya para el siguiente año, que nos sirva a todos los 4 países para atender a víctimas de trata de personas. Actualmente el gobierno culminó el Plan Nacional contra la Trata, todos sus objetivos, en diciembre del 2010 y invitó a la sociedad civil a que participaran en la construcción de un nuevo plan. Fue el Plan 2011-2013 que está en las EMPLADES, para ser avalado y dar continuidad a acciones de investigación, prevención, protección, restitución y reparación de derechos. En este plan pues contribuimos todos, tanto sociedad civil como el gobierno, pero es liderado por supuesto desde el gobierno. En este caso la construcción la lideró el Ministerio de Justicia. Aquí entra, por ejemplo, a jugar papel importante el Ministerio de Salud en la atención a las víctimas en procesos de atención inmediata, cuando son recuperadas y tienen una situación de salud severa o pues situación de salud presente, en MIES para todo lo que es apoyo psicosocial, MIESINFA para protección de niños, niñas y adolescentes que son rescatados, y también a los gobiernos locales. Hay unos gobiernos mucho más comprometidos que otros que están trabajando en procesos de prevención específicamente, como cuáles, está Cotacachi, está Imbabura en varios de sus cantones, en Otavalo, Ibarra, Cotacachi es un cantón del Imbabura, estaba hablando la provincia del Carchi, del Imbabura, también la provincia de Chimborazo. En Riobamba hay una organización que trabaja con víctimas de trata, específicamente niños que han sido utilizados y explotados laboralmente, es la Fundación Amauta. En prevención, en el Azuay, está, por ejemplo, la Fundación Guaponi apoyando mucho este trabajo, los consejos nacionales y los consejos cantonales para la niñez y la adolescencia. Entonces, digamos que tanto gobierno como sociedad civil están haciendo trabajos muy serios
en los niveles locales, en los niveles provinciales y digamos ahora también hay una reforma del Código Penal donde se está buscando tipificar de mejor manera el delito de la trata y también unir elementos que están dispersos en la ley, en el mismo código, para poder hacer una mejor ley con respecto a la trata de personas. Justamente, por ejemplo, no hay suficiente presupuesto para investigación. La mayoría de los presupuestos se gastan o se invierten, perdón, en lo que son rescates, atenciones de emergencia, pero ya lo que son atenciones a largo plazo, procesos de investigación, no hay presupuestos suficientes. Y en algunos casos, y es algo que debemos reflexionar, en algunos casos, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos provinciales y locales, lo que se ha planteado es que la víctima tiene que dar testimonio para ser protegida por la unidad o el sistema de protección a víctimas y testigos. Y en muchas ocasiones se ha dado que una vez la víctima ha dado su testimonio, una vez la víctima se ha arriesgado a enfrentarse al tratante a través de la ley, se nos olvida la víctima, o sea, en muchas ocasiones se ha olvidado la víctima y se le ha dejado sola y el tratante puede volver y su vida puede estar en peligro. La labor civil se ha referido a un trabajo serio, preventivo, pero también de atención conjunta, en coordinación con el gobierno, pero también conjunta en coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil, quienes trabajan prevención, quienes atención, quienes con niños y niñas, quienes con adolescentes, quienes con jóvenes, quienes con adultos y adultas. Por ejemplo, la Fundación Esperanza está en Colombia y en Ecuador, entonces ha habido víctimas ecuatorianas en Colombia, específicamente niños y niñas y adolescentes de comunidades indígenas del Chimborazo, de Imbabura, que son llevadas a Colombia para ser explotadas laboralmente por familiares o personas cercanas de la misma comunidad indígena que las llevan a trabajar, por ejemplo, vendiendo objetos artesanales puerta a puerta o vendiendo en las calles, en puestos de calles, o en ocasiones pidiendo limosna en los puentes peatonales o en espacios públicos. Se ha dado algunos casos que al no recibir suficiente dinero de la mendicidad de este niño que es explotado, si llega a ser un adolescente de 12, 13 o 14 años, es probable que las bandas criminales o llamadas Bancrim de Colombia o la guerrilla le ofrezcan a la persona, por el joven, por el adolescente, un dinero, digamos $150 mensuales, y el adolescente entra a ser parte de las filas de estos grupos irregulares. Y la persona que se lo llevó, que lo estaba explotando laboralmente, pues al no tener suficiente dinero por esta explotación, lo vende al grupo armado irregular y está recibiendo un dinero. Y la familia no se entera de lo que está pasando. Son casos que hemos tenido. Y se ha hecho una conexión entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia, el INFAMIES acá, para poder ser enviado el niño de Colombia a Ecuador, ser protegido aquí en Ecuador, o la niña, según sea el caso, de manera que no vuelva a ser captado por la misma red u otra red de tratantes, o no sea vendido por su propia familia que de manera inconsciente lo ha hecho. Y en caso de víctimas colombianas, por ejemplo, el año pasado, a principios de este año, hemos tenido víctimas que son explotadas o fueron explotadas sexualmente en Loja, rescatadas con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Loja, trasladadas a Quito y desde allí trasladadas a Colombia y recibidas en Colombia por los compañeros de la red binacional y luego trasladadas a sus ciudades de origen, recibidas por el gobierno local de la ciudad de origen y apoyadas en acciones, por ejemplo, laborales, en protección de sus vidas. Esto siempre lo estamos haciendo, y las intermediarias o las que estamos movilizando las cosas un poco más rápido solemos ser las organizaciones de la sociedad civil, porque, digamos,
necesitamos hacer menos gestiones que las que hace el Estado y que le corresponde hacer al gobierno porque necesita hacer ese tipo de gestiones. Entonces a veces el gobierno demora un poco la atención por todas las gestiones y la burocracia que implican muchas de las acciones. Las organizaciones de la sociedad civil somos un poco más autónomas y podemos hacer las cosas de manera un poco más ágil. No tener presupuestos suficientes para, por ejemplo, hogares de acogida. Ecuador tiene un mínimo en hogares de acogida. La sociedad civil, el mantener un hogar de acogida porque es una persona a la que hay que alimentar, a la que hay que prestarle servicios de salud, de vestido, de protección, eso tiene unos costos y a veces las organizaciones de la sociedad civil no podemos asumir esos costos. Además, no podemos dar cualquier comida, no puede ser en cualquier cama, o sea, tiene que ser de calidad el servicio y eso implica pues costos mayores. Esa es, por ejemplo, una debilidad. Los costos que no permiten tener suficientes cupos, pero otra en Ecuador es que muchos de los hogares de acogida están estructurados y adecuados para atender población más que todo infantil, o sea, niños, niñas y adolescentes, o sea, menores de edad, no para atender a adultos y adultas. Y aún para adultas hay uno que otro hogar, para adultos no hay nada, o sea, hombres adultos no hay nada. Es que estamos luchando con un delito muy serio que los tratantes tienen todo el dinero del mundo y los gobiernos y la sociedad civil tenemos muy poco dinero. Ellos trabajan en un tipo de red que se llama vertical, o sea, es una cadena, es una red de cadena o vertical donde el jefe manda y si el otro no obedece pues lo matan o lo sacan y las cosas suceden como tienen que suceder rápido. Entonces se llevan a la víctima rápido para otro país, rápido para otra ciudad para que no sea rescatada. Nosotros, la sociedad civil, el gobierno, cuando trabajamos en red, pues trabajamos en una red que es horizontal, donde todos debemos respetarnos, apoyarnos, comunicarnos. Eso implica mucha sinergia, mucha negociación, digamos, ser conciliadores. Eso significa tiempo. Pero es que queremos brindar un servicio de calidad y no podemos hacer las cosas a las carreras, porque además tenemos que unir esfuerzos para no duplicar esfuerzos y gastar más dinero, y si tenemos poco presupuesto, pues mal hacemos cuando, digamos, invertimos un presupuesto en una víctima 2 o 3 veces, cuando podríamos perfectamente ampliar ese presupuesto para 2 o 3 víctimas y no solo para una. Algo muy importante es aprovechar que en el país en este momento hay muchas formas de capacitarse en el tema y si la comunidad entera se capacita en el tema, se sensibiliza, es bastante factible que disminuya la posibilidad del delito, porque ya los tratantes se cuidan más, porque ya la gente está más atenta y no va a permitir tan fácilmente que se lleven a un niño, una niña o a una mujer, van a denunciar igualmente. También estas capacitaciones, que algunas son especializadas para funcionarios y funcionarias públicos, pues justamente les va a dar herramientas para cualificar su servicio, para cualificar sus acciones. Ahora hay capacitaciones tan especializadas como la que ofrece el Instituto de Altos Estudios del Ecuador, el IAEN, o las que ofrece el IAEN a través de la Organización Internacional de las Migraciones, de la misma Fundación Esperanza, o los procesos de sensibilización en comunidades como los que ha ofrecido las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil, a comunidades, por ejemplo, de pastores o comunidades educativas, comunidades religiosas, comunidades de base, organizaciones de base. Creo que esto es supremamente importante. Esta es una recomendación importantísima, la prevención. Siempre la prevención está minimizando de alguna manera el delito. 1. Y 2, un trabajo muy serio, muy integrado, muy organizado, muy estructurado entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del gobierno para lo que son rescates y atenciones de emergencia de víctimas. Y lógicamente el mejoramiento de las condiciones de vida en las poblaciones. Si las poblaciones tienen una mejor calidad de vida, pues no se van a arriesgar a irse
tras un sueño, una oferta maravillosa, cuando en su casa, en su barrio pueden realizar cosas bien importantes y vivir bien, o sea, tener un buen vivir, que es uno de los objetivos justamente del plan de desarrollo del país. Otra recomendación para la comunidad en general es, si ustedes ven cosas sospechosas, situaciones sospechosas, sitios donde hay mucha gente, entra gente, sale gente de noche, entran niños, salen niños, no es una institución educativa, no es otro tipo de organización, hay que sospechar. Por favor, denuncien. Nosotros, y también pregunten, o sea, hay que preguntar, hay que informarse. Otra de las recomendaciones es aumentar la información en el tema, no solo la sensibilización, sino la información. Entre más informados estamos, menos vulnerables somos. Hay informaciones que se pueden adquirir en diferentes páginas, en las páginas de las organizaciones, en las páginas del gobierno, de las instituciones del gobierno. Igual, la Fundación Esperanza tiene una línea gratuita y confidencial, que es la 1-800-400-500, 1-800-400-500, a la que ustedes pueden llamar desde su teléfono fijo y es gratuita. Y de allí ustedes preguntan lo que tengan que preguntar, plantean cosas y alguien que les atiende les va a dar respuesta, les va a ayudar, les va a sugerir a dónde dirigirse según su inquietud, y va a acompañar este proceso de, digamos, información o de identificación de la situación que usted está asumiendo.